Bueno, muy buenas tardes, Magíster Ingeniero José Alvites Arones. La que le habla es la alumna Almonacida Yala Yasuri Belén de la filial Huacho. El presente curso se llama Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. El día de hoy voy a exponer el tema componentes eléctricos. Tenemos que comenzar sobre qué es un interruptor termomagnético. Un interruptor termomagnético es un dispositivo que, como su nombre indica, combina dos efectos, el magnetismo y el calor, para interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando se detectan valores mayores a ciertos límites. Pueden ser golpes de tensión, ya sea por un mal servicio de la red eléctrica o, por ejemplo, de un rayo. ¿Para qué sirve un interruptor termomagnético? El interruptor termomagnético lo que hace es interrumpir el paso de la corriente cuando detecta que ésta sobrepasa ciertos límites. Es por esto que un interruptor termomagnético sirve para proteger un circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Cumple la función de fusible en un circuito eléctrico integrado a la red eléctrica, es decir, ante el hecho de superar los máximos de corriente eléctrica recibidos, cumple la función de evitar que continúe pasando la corriente y así protege los componentes conectados al circuito. ¿Cómo funciona un interruptor termomagnético? La base del funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en la dilatación de un metal por el calor y en fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos. Un bimetal por el cual circula una corriente. Al aumentar la intensidad de este metal comienza a disipar calor y a dilatarse, provocando así la apertura del circuito. Y la bobina por la cual circula una corriente y genera un cierto campo magnético. Al aumentar la intensidad de la corriente, aumenta la intensidad del campo magnético, generando una fuerza de atracción en un núcleo que hay en el interior de esta. Cuando el campo magnético es lo suficientemente grande para atraer todo el núcleo, se genera el corto del circuito. También vamos a ver sobre cuáles son los tipos de interruptores termomagnéticos. Los tipos de interruptores termomagnéticos dependen de la curva característica que tengan. Esta curva determina el tiempo de respuesta del interruptor a determinada intensidad de corriente. Hay zonas donde el interruptor actúa por efecto térmico, más lento, y otras donde actúa por efecto magnético, que es más veloz. Uno de los tipos tenemos el interruptor termomagnético de curva B. Es entre 1.1 y 1.4 veces la intensidad nominal que actúa por efecto térmico, entre 3 y 5 veces la intensidad nominal que actúan por efecto magnético, y se utilizan principalmente en zonas de edificio de viviendas con limitaciones. También tenemos otro tipo que es el interruptor termomagnético de curva C. Actúan por efecto térmico con intensidades entre 1.13 y 1.44 veces la nominal, entre 5 y 10 veces la corriente nominal que actúan por efecto magnético, para uso domiciliario sin limitaciones. También poseemos otro tipo de interruptor, que es de curva D. Es entre 1.1 y 1.4 veces la corriente nominal que actúa por efecto térmico, entre 10 y 14 veces la corriente nominal que actúan por efecto magnético y mayormente es de uso industrial. También tenemos otro que es de la curva MA, que actúa por corrientes 12 veces mayores a la nominal con efecto magnético. También poseemos con otra que es la curva Z, que es entre 1.1 y 1.4 veces la corriente nominal, que actúa por el efecto térmico, entre 2.4 y 3.6 veces la corriente nominal, y se protegen las instalaciones con componentes electrónicos. Ahora vamos a ver sobre las partes de un interruptor termomagnético. Tenemos la bobina metálica, que es la que garantiza de forma magnética el disparo del interruptor en caso de cortocircuitos. La bimetal, que garantiza la forma térmica del disparo del interruptor en caso de que haya sobrecargas, es decir, cuando supera ciertos límites de temperatura. El contacto móvil abre el circuito en caso de detección de sobrecarga o cortocircuitos. Y la cámara de extinción se encarga de disparar el arco eléctrico que se genera. Como podemos observar, este es ahí te puede señalar las partes del interruptor termomagnético.
En la parte superior es la salida del aire para la evacuación de energía calorífica. Acá tenemos la parte que le había mencionado, que es el bimetal, que es un dispositivo térmico. La bobina del disparo magnético, esta es la cámara que apaga las chispas. Y por acá es la entrada de aire fresca para la evacuación de energía calorífica. Acá tenemos la manecilla, el contacto fijo y el contacto móvil, que es una posición actual abierto. Ahora vamos a pasar con el interruptor diferencial. Un interruptor diferencial también es conocido como RCD o RCCB o dispositivo diferencial residual, el DDR. Es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación o con elementos sometidos a potencial. El interruptor diferencial, como por ejemplo tenemos a una derivación de falta de aislamiento de partes activas de la instalación o como un contacto indirecto. También protegen contra los incendios que pudiera provocar ciertas derivaciones. Ahora, ¿cómo funciona el interruptor diferencial? La base del funcionamiento del interruptor diferencial es sencilla, simplemente se mide por la intensidad de corriente que entra en un circuito y con la que sale del mismo. Si la medición es la misma, quiere decir que no se pierde por ningún sitio y que la instalación es correcta. Pero si la medición es distinta, significa que la intensidad se está perdiendo por algún sitio. El ingenio de este dispositivo radica en cómo un interruptor diferencial mide la corriente que entra y sale del circuito para así determinar si entra y sale de la misma intensidad. Ahora, ¿cómo funciona, el interruptor diferencial? En la figura que se puede observar, que es la figura 1, se ve la intensidad que circula entre el punto A y la carga que debe ser igual a la intensidad, o sea, la intensidad 2, que circula sobre la carga y el punto B. La intensidad 1 tiene que ser igual a la intensidad 2 y por tanto los campos magnéticos creados por ambas bobinas son iguales y opuestos, por la que la resultante de ambas es nula. Este es el estado normal del circuito. También tenemos otra figura que es la figura 2. Ahí se puede observar que la carga presenta una derivación a tierra por la que circula una corriente de fuga, por lo que ahorra que el interruptor 2 y el interruptor 1 y por tanto es menor que el interruptor 1. La diferencia entre las dos corrientes de los hilos del suministro es la que produce el campo magnético resultante, que no es nulo y por tanto producirá una atracción sobre el núcleo N, desplazándolo de su posición de equilibrio, provocando la apertura de los contactos C1 y C2 e interrumpiendo el paso de corrientes a la carga. En tanto, no se rearme manual o automático el dispositivo. Acá podemos observar unas partes del interruptor diferencial. Ahí siempre, mayormente, esta va a ser el modelo, ya sea, hay también varios tipos, pero acá se puede identificación del fallo para indicar que el interruptor se ha disparado. Aquí es la garantía de la seguridad, que es la banda verde que indica el corte plenamente aparente del aparato garantizado de la apertura de los contactos y aislamiento total. En la parte de LED Power indica el interruptor diferencial que está alimentado. También vamos a hablar sobre las características de un interruptor termomagnético. Hay diferenciales con valores superiores, aunque el umbral de disparo en todos los casos es entre 0.5 y 1 milésima de la intensidad nominal. Como por ejemplo, para el diferencial de 30 amperios sería correcto que dispare entre 15 a 30 miliamperios. Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, número de polos y inestabilidad, como por ejemplo el interruptor diferencial 16 amperios y 30 miliamperios. Acá podemos observar el interruptor diferencial. Se puede observar el botón de prueba mensual, la corriente nominal, la tensión nominal y la corriente diferencial de operación nominal. La característica de operación ya sea de clase AC o de clase A. Las clases de diferenciales. También podemos observar, al igual que los interruptores termomagnéticos,
Tienen diferentes clases también los interruptores diferenciales. Como se puede observar, esta es la clase AC. Son los más comúnmente utilizados, aunque están prohibidos en numerosos países como Alemania, dada su nula efectividad ante armónicos y otros. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no son detectadas por la clase AC. Es simbolizado con un rectángulo en que se indica una onda sinusal. El interruptor diferencial de clase A son utilizados para corrientes alternas y corrientes pulsantes, que evitan las desconexiones impestivas por corriente de alta frecuencia producidas, entre otros, por los circuitos informáticos, circuitos con reactancia eléctrica o las corrientes inducidas por las descargas del origen atmosférico. El interruptor de diferencial de clase B son utilizados para proteger la frente a corrientes de fuga alternas pulsantes suaves hasta 1 kHz. Es adecuado para la protección diferencial y evitar desconexiones intempestivas por variaciones de frecuencia. El interruptor diferencial de clase B+ son utilizados para proteger frente a corrientes de fugas alternas y pulsantes, suaves hasta 20 kHz. Es adecuado para la protección diferencial y evitar desconexiones intempestivas por variaciones de alta frecuencia. El interruptor diferencial de clase F son utilizados para proteger frente a corrientes de fuga alternas y pulsantes, así como frecuencias mezcladas por fugas en la red eléctrica. Y acá podemos observar las diferencias entre un interruptor termomagnético y un interruptor diferencial. La diferencia que existe entre el interruptor termomagnético y diferencial es el tipo de producción que brinda. Los interruptores termomagnéticos sirven para proteger componentes eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos, mientras que por otro lado, o sea, los interruptores diferenciales son encargados de proteger a las personas para que no sufran una descarga eléctrica. Generalmente y actualmente los dispositivos cumplen con funciones, ya que por momentos todo puede formar parte del mismo circuito, que es el mismo momento de la fuga. Acá se puede observar la bibliografía donde he sacado la información para realizar este trabajo. Muchas gracias.